Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y hoy le traemos el interesante artículo La comunidad judía en Cuba por Jacob Shatsky, que fue impreso en el almanaque Vida Habanera del año 1952. Fue un capítulo del libro Comunidades Judías en Latinoamérica que el doctor Jacob Shatsky lo publicó bajo los auspicios del American Jewish Committee en Buenos Aires, en Argentina, en el mismo año de 1952. Empieza así: la época antigua de la historia judía de Cuba está relacionada ineludiblemente con la historia de los marranos del siglo XVI, los cuales formaban pequeñas islas y que bien pronto fueron borradas por el mal del primitivo y exótico catolicismo español. Entre aquellos pocos numerosos y encubierta inmigración judía y la comunidad de hoy en día no hay ninguna continuidad, excepto también la inclinación tradicional y característica de las comunidades judías de buscar hipotéticas relaciones históricas entre los judíos de la época anterior y los inmigrados de la actualidad. De cualquier manera se debe fijar el comienzo de la comunidad judía en Cuba en nuestra época, a fines del siglo XIX. Judíos romanos ya naturalizados de los Estados Unidos intentaron establecerse en la vida y en la vecina isla de Cuba. Existieron también hechos comprobados de que los judíos ayudaron al pueblo cubano en su lucha por la independencia. Entre los amigos del poeta y luchador José Martí también hubo judíos. Al principio del siglo actual había una Cuba con unas 30 familias judías. Hacia el año 1906 se organizaron en la Congregación Hebrea Unida, United Hebrew Congregation, y adquirieron un terreno para el cementerio. En 1904 emigra a Cuba sefaradín de Turquía. Con los años aumenta su número y con la entrada de cierta cantidad proveniente de México de 1910 a 1913, el sector sefardí se convierte en una importante keilá de varios centenares de familias. En 1914 se funda una sociedad denominada Shevet Ajim, Congregación de Hermanos, que además de ser una keilá religiosa se dedica también a la ayuda social. Hasta el año 1920 hubo muy pocos judíos en Cuba. En los años 1920 a 1921 empiezan a entrar los judíos del este europeo, principalmente de Polonia, cuya intención era realmente inmigrar a los Estados Unidos. La mayor parte de estos emigrantes logró que en los años 1921 y 1923 entraran en los Estados Unidos, pero desde el momento en que se implantó una cuota para los inmigrantes a los Estados Unidos, miles de judíos quedaron en Cuba y empezaron a radicarse definitivamente en este país con la ayuda de organizaciones norteamericanas de socorro. En 1924 había ya en Cuba aproximadamente 1000 judíos procedentes del este europeo. La mayor parte de los inmigrantes que llegaron allí antes de 1923 ya se habían trasladado, sin embargo, a los Estados Unidos. En 1925 se estima que la población judía en 8.000, 5.000 de los cuales eran judíos del este europeo, en su mayoría de Polonia, y 2.600 sefaradín. La mitad de esos inmigrantes eran solteros. En los años 1939 a 1941 entran judíos alemanes y austriacos, además se inmigran también judíos de Bélgica, vale decir judíos polacos que vivieron durante muchos años en Bélgica. Al mismo tiempo aumenta el número de judíos que entran al país con el fin de canjear sus visaciones de turista a los Estados Unidos por visaciones permanentes. Se estima que en los años 1938 a 1950 el número de tales residentes temporarios sobrepasaban los 10.000. En 1938 el Joint Distribution Committee creó un comité especial de socorro para ayudar a aquellos inmigrantes en tránsito. Poco a poco la inmigración fue paralizándose por muchos motivos, ante todo la crónica crisis económica en Cuba, que no constituía mayor atractivo para los inmigrantes. También el aumento del antisemitismo, intensificado grandemente en los tiempos del hitlerismo, jugó un papel importante en este aspecto. El punto culminante de dicha corriente antisemita aconteció en el verano de 1939, cuando el barco San Luis, que traía refugiados de Alemania, no pudo atracar
vióse obligado a buscar otro puerto. De esta manera se paralizó casi por completo la inmigración judía. A pesar de todo, entraron durante los años 1933 a 1943 6.000 emigrantes, pero ya en 1947 inmigraron solo 235. Solamente en casos esporádicos y en virtud de influencias personales tuvieron efecto algunos esfuerzos individuales para lograr la inmigración a Cuba. De todos modos, puede considerarse la actual situación y población judía en Cuba, que cuenta ya con un 70% de ciudadanos naturalizados, como una comunidad estabilizada, más bien sujeta a variaciones numéricas a causa de la inmigración o la emigración. Es casi imposible fijar exactamente el número de los judíos en el país. Los cálculos más aceptables establecen que hay 12.000 judíos sobre una población general de 5 millones. Casi el 75% vive en La Habana y el resto en pequeñas ciudades y pueblos. En La Habana los de habla allí son la mayoría, mientras que en las provincias predominan los sefaradín de habla español. La mayor parte de los judíos del este europeo se ocupan del comercio y de las industrias. Entre los sefaradín prevalece el pequeño comerciante y el vendedor ambulante. Ya en los comienzos de la inmigración, el comercio callejero era la escuela preliminar para las actividades económicas de casi todos los inmigrantes. Y hasta aquí vamos a hacer este artículo hoy. Vamos a hablar de este artículo hoy de la comunidad judía en Cuba de Yakov Shasky. En la semana que viene continuaremos presentando este artículo a todos vosotros. Gracias.